significó el viaje del presidente de la Nación a México. A mí me parece que es importante poder mirar en perspectiva, correrse un poquito del día a día, de lo interno, que a veces es abrumador, es monotemático, es terrible, es abusivo, y es bueno poder leer qué significa un viaje de esta naturaleza, como el que emprendió Alberto a México, el modo como México lo recibió, la relación con Andrés Manuel López Obrador, las jornadas intensísimas, 3 días agotadores, pero extremadamente importantes y muy intensos y cargados de emoción también, ¿no? Lo que implica para muchos, entre los que me cuento, México, ¿no? Alberto en más de una ocasión reivindicó esa memoria, esa historia fundamental que fue la de la segunda mitad de los 70. México se convirtió en tierra de asilo, de cuidado, de hospitalidad, una tierra generosa, no solamente para miles y miles de argentinos y argentinas, sino para compañeros y compañeras de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, todo el exilio sudamericano casi desde comienzos de los 70, con la llegada del exilio chileno primero y después ya con la llegada más tardía del exilio argentino a partir del 76, encontró en México una tierra de acogida. Y a mí me parece que ese es un punto para nada menor, porque uno de los rasgos complejos, difíciles de la relación de América Latina con México o de México con América Latina, es que, como dicen los mexicanos, están tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Están demasiado absorbidos por la relación con el norte, absorbidos económicamente, políticamente, culturalmente también, y en general, salvando determinados momentos de nuestra historia, han sido pocos los vínculos de verdad profundos y que yo creo absolutamente fundamentales entre México y Argentina. Y la empatía, la química, el afecto mutuo entre AMLO y Alberto, la verdad es que abre una etapa novedosa. Me parece que por primera vez en décadas México está mirando hacia América Latina, no es simplemente lo que ha significado, insisto, como una tierra de hospitalidad y de asilo para los latinoamericanos, sino que ahora está tratando de pensar su propia historia en relación al resto de América Latina y particularmente tratando de construir un polo estratégico, vamos a llamarlo un polo democrático, progresista, popular, que tenga en el norte a México, en el sur a la Argentina, como dos actores absolutamente claves. Ustedes saben, México es un país extraordinario, complejo, contradictorio, atravesado por enormes dificultades, con una historia también al mismo tiempo signada por luchas populares increíbles y por tragedias que son de un nivel a veces impensable, como la que ha significado durante el gobierno de Calderón esa infausta lucha contra el narco que implicó cerca de 80.000 desaparecidos en México. Pero México es también un país potentísimo, potentísimo, no solo en lo económico, que lo es. Cualquiera que conozca México sabe lo que es el mundo industrial, el mundo económico, el mundo tecnológico. Después yo voy a detallar un poco el carácter de la gira. El mundo universitario, las universidades mexicanas, la UNAM como centro, pero muchas otras universidades, las universidades públicas, son absolutamente extraordinarias, son lo más parecido a nuestras universidades públicas que existen a nivel planetario. Dos proyectos que hacen de la universidad un ámbito bastante igualitario, que es capaz de incluir a una porción importante de la sociedad bajo la premisa, sobre todo, de la gratuidad y de la universalidad. Pero al mismo tiempo ha sido la universidad un ámbito de discusiones, muchos argentinos y argentinas muy queridos, que ahora ya no están. Mientras estaba ahí en México, con mucha nostalgia, tristeza, me acordaba de algunos maestros amigos que tuve en la vida, para mí fundamentales, que se asilaron en México y que hoy ya no nos acompañan. Pancho Aricó, Héctor Toto Smukler, Nicolás Casullo, Oscar Terán, el Negro Tula,
todos... Portantiero, Ricardo. El negro portantiero, por supuesto, el negro portantiero, todos amigos entrañables, maestros impresionantes que dejaron una marca en la tradición de la izquierda argentina, del peronismo, que marcaron América Latina con su pensamiento, Aricó, Portantiero, Casullo, que fueron maestros también en las universidades durante los años del exilio. Todo eso ha significado también México para nosotros y por eso estoy absolutamente convencido que esta decisión de haber ido a México y el modo como Andrés Manuel López Obrador recibió a Alberto es un punto de partida fundamental. Les cuento alguna intimidad para que entiendan por dónde va esto. La invitación fue de presidente a presidente. López Obrador le mandó una carta personal a Alberto para invitarlo a iniciar el recorrido de los festejos del Bicentenario en un lugar emblemático que es Iguala. Iguala es la capital del estado de Guerrero, ahí se implementó el plan de Iguala y ahí se creó la bandera mexicana tricolor. Por lo tanto, simbólicamente es algo muy, muy importante y lo invitó como único presidente de un país amigo extranjero a que pronunciase un discurso junto con él mismo. La verdad que eso ya implicaba algo conmovedor. Y Alberto le respondió inmediatamente, le dijo que sí, se armó una pequeña delegación y se construyó una agenda que es variopinta. Les cuento un día para que se entienda qué confluyó en esa visita a México. El lunes, que fue el primer día, por la mañana hubo una reunión que no deja de ser impactante con los empresarios mexicanos. Ahí está Amado, que conoce muy bien México, porque tiene el amor ahí metido en México, pero también lo ha conocido como ministro de Economía, como vicepresidente de la Nación. Sé que quiere profundamente a ese país entrañable y sabe lo que es el mundo empresarial mexicano, ¿no? Poderosísimo, enorme, diverso, complejo también, y que siempre ha costado muchísimo encontrar los vínculos más estrechos, más directos entre Argentina y México, pese a que hay empresas mexicanas que tienen inversiones importantes en la Argentina, por ejemplo, la empresa Claro de Slim, ¿no? Fue muy interesante escucharlos, escuchar desde México hablar de la Argentina, y después tanto las intervenciones de Alberto Fernández como las de Martín Guzmán. La verdad es que Martín es un ministro de Economía que tiene una capacidad de transmisión que vale la pena, ¿no? Porque permite en discusiones con empresarios que en general, porque son grandes empresarios, tienden a tener una visión, vamos a ponerla entre comillas, más neoliberal de la economía que una visión de una economía ligada a la idea de un Estado social o de una distribución más equitativa del ingreso, etcétera, etcétera. Y es interesante, sin embargo, cómo ha logrado, manteniendo posiciones, fijar algunas ideas. Después de esa reunión, se fue al laboratorio donde, en combinación con la Argentina, se está terminando de armar la vacuna de AstraZeneca de Oxford, un laboratorio que queda en las afueras, camino a Toluca, impresionante, impresionante tecnológicamente, que está resolviendo un problema para nada menor, que una parte de los insumos que necesita para darle forma definitiva a esta vacuna conjunta que está esperando también el resto de América Latina, son una serie de productos para terminar no solamente el envasado, sino otras cosas de la propia vacuna, cuya procedencia fundamental es desde Estados Unidos. Y ha habido muchas negociaciones, ahora están mucho mejor encaminadas, se ha trabado muchísimo porque hay un escenario global muy complejo, muy perverso en torno a las vacunas. Todos sabemos qué han significado históricamente las empresas farmacéuticas, la industria farmacéutica en el interior de lo peor del capitalismo, como para que no nos sorprendamos lo que está sucediendo también en la distribución absolutamente inequitativa e injusta de la vacuna a nivel global, y la falta también de insumos por la demanda absolutamente exponencial. Sin embargo, ha habido negociaciones muy buenas, un acuerdo con el Estado de Nueva México, en Estados Unidos, que ha acelerado ya la producción y todo indica
que en abril esos millones y millones de dosis de vacuna va a poder estar lista como para distribuir más equitativamente en el continente y que lleguen también, obviamente, a la Argentina. Pero lo importante ahí fueron ahí Alberto Fernández con Ebrard, que es el canciller de México, y de nuevo, la empatía, la complicidad, la sensación de estar haciendo algo en común. Al cerrar el día se hizo un encuentro en la Embajada Argentina en México, que implicaba básicamente un encuentro con intelectuales, académicos, políticos mexicanos, en un diálogo franco, libre y abierto con el presidente Alberto Fernández, en un espacio para unas 25 o 30 personas. Se tuvo que acotar el máximo porque temas protocolares, la cantidad de invitados posibles, incluso no se pudo invitar a algunos queridos amigos de la comunidad Argenmex, porque la situación en México es compleja sanitariamente y algunos también ya tienen cierta edad y les complica mucho poder participar de este tipo de reunión. Pero fue una reunión con un sector muy interesante del mundo intelectual, académico, político y cultural mexicano, donde cada uno de ellos expuso su relación con la Argentina, sus afinidades, la mirada geopolítica, América Latina, la necesidad del encuentro entre Argentina y México, la construcción de un proyecto democrático, progresista, popular para la región, la reconstrucción de UNASUR, se habló de la CELAC. Y después de escucharlos a todos, Alberto tuvo una larga intervención donde recorrió todas las problemáticas del vínculo entre México y Argentina, hizo un largo elogio, muy sentido, que después profundizó al día siguiente cuando recibió la distinción de ciudadano de honor de la Ciudad de México de manos de su jefa de gobierno, pero habló muchísimo y con mucha emoción de lo que México significó como tierra, insisto, de acogida, de hospitalidad y de asilo. Ese fue un momento muy, muy, muy potente y cerró un día que abarcó 3 aspectos claves de esta gira. El aspecto económico, vamos a llamarlo así, en la reunión con los empresarios, lo que tiene que ver fundamentalmente con la vacuna y con esa asociación estratégica de México y Argentina para producir en común la vacuna e incluso soñando una producción de vacuna entre México y Argentina, más allá de la AstraZeneca, Oxford. Y después se cerró con un diálogo político, con un diálogo de ideas, con un debate sobre América Latina, que también me pareció fundamental. Al día siguiente, sí. Sí, les tengo que pedir un favor y disculpen, denme 15 minutos, sé que Leopoldo ya está por ahí. Y yo regreso y sigo, porque después queda el martes, que fue intensísimo, y el miércoles, que fue un día extraordinario. Prometo en 15 minutos volver. Precisamente para eso, para que vayas, dispongas tranquilo, y la invitación para que luego de la entrevista sigas contando los pormenores de la charla. No, y además que realcemos esto porque estamos de primera mano escuchando esta situación, ¿no? Sí, primicias. Bueno, y esa primicia es política. Como político fue el arranque de esta charla, que es totalmente imprevisible, como siempre remarca Edgardo. Y bueno, dicho la presentación un poco trastocada de lo que pensamos con el equipo coordinador, quería, bueno, uno de los invitados que acaba de hablar, que es querido amigo, compañero, asesor presidencial, Ricardo Forster, y además tenemos el lujo de contar con la presencia el día de hoy del diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo, querido, buenas noches. No sé si me escuchás en la noche de hoy. Sí, te escucho y te veo. ¿Qué tal, Leopoldo? Buenas noches. Quería, antes de, bueno, en primer lugar agradecerte tu participación la noche de hoy. Quería, previo a la participación tuya, darle la palabra, si se quiere, inaugural, ya no es inaugural porque la abrió Ricardo, del querido compañero Amado Vudú, para luego cederte la palabra a vos y ya, bueno, arrancar con el tramo, si se quiere, formal de la charla. ¿Te parece? Pero cómo no, sí, para mí es un gran gusto, además, verlo también y escucharlo, Amado. Bueno, Amado, cuando quieras. Yo voy a ser muy corto porque quería ser solamente presentador hoy y poner en valor
lo que tenemos esta noche, ¿no? Nosotros todos los jueves nos vamos satisfechos, con el alma y el corazón lleno, pero hoy para mí no deja de ser una situación muy especial, primero por lo que sucede en la coyuntura, por los ataques despiadados, desproporcionados, que recibe el gobierno y el pueblo todos los días. Pero a la par de eso, para que entendamos que tenemos figuras como la de Leopoldo y la de Ricardo, que nos representan, nos llenan de orgullo y tienen palabra y acción, que me parece que es lo que requiere el pueblo, el gobierno y la Argentina para salir de este atolladero en el cual nos viene intentando meter cada vez con más potencia los poderes concentrados. Esta semana fue gravísima porque tuvimos la condena a Lázaro Báez, pero que en realidad lo llaman la condena a la ruta del dinero K, donde no hay un solo K. Pero han impuesto ese rótulo. Entonces no nos tenemos que comer la curva, tenemos que entender de lo que se habla, y también tenemos debates como el de la hidrovía, pero a la vez tenemos viajes como el de Alberto a México, y tenemos situaciones como toda la acción que está llevando Leopoldo y un conjunto de compañeras y compañeros para desentromar una historia demasiado larga, demasiado profunda y demasiado asquerosa, que si alguien pensaba que se arreglaba en un año estaba equivocado. Entonces, la invitación es primero a que agradezcamos a estos dos compañeros. Yo tuve la suerte de que la vida me permitió conocer a Leopoldo por un conjunto de compañeros radicales que estaban en ANSES y que permanecieron. Y claro, yo lo admiraba y lo veía por televisión. Soy un poco más joven que él, aunque ya casi no parezca. Y cuando tuve la oportunidad en la casa de un amigo, un departamento de un amigo, de charlar con él y conocer su perspectiva y ver cómo muchas de las cosas que veníamos haciendo con el gobierno de Néstor y Cristina, más allá de la gran perspectiva histórica del campo nacional y popular, tenían un correlato muy cerquita en algunos principios y acciones del gobierno de Alfonsín, como puede ser la cuestión del matrimonio igualitario, vincularlo a la cuestión del divorcio vincular, y otras cuestiones que Leopoldo tan claramente ponía, y haber conocido de primera mano su viaje a Cuba y su conversación con un gigante como Fidel Castro. Bueno, esa admiración de verlo por televisión se convirtió en un amor entrañable, porque las cosas hay que decirlas como son, no tenemos que tener vergüenza de querer. Y bueno, encontrarnos hoy en esta lucha en la misma trinchera y sacudiendo todo lo que se puede y aguantando todo lo que se puede, nos marca que hay mucho espacio para seguir. Y que, claro, es fácil desanimarse en estos tiempos. Pero lo que escuchábamos que nos decía Ricardo antes, ¿no? La trascendencia que a veces tiene salir de estar rodando con la pelota para verla de 5 o 10 metros, también nosotros lo tenemos que hacer en este lugar donde analizamos la coyuntura política, y no permitir que nos atosigue la coyuntura que nos quieren presentar, o la lectura de la coyuntura que nos quieren presentar. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos monstruosos, en tiempos desiguales, pero tampoco nada dice cómo va a terminar esto. Y algunos creemos más en la voluntad que lo inexorable. Y si nos tildan de voluntaristas, bienvenido sea, y yo veo en Leopoldo Moró a un entrañable voluntarista que todos los días trabaja como si fuera un pibe en su fuerza y una persona con mucha experiencia acumulada en su cabeza y en su corazón. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Edgardo, que es el que me permitió acceder a esta charla. En segundo lugar, por supuesto, agradecerle la generosidad a Amado, y no solamente la generosidad que puede surgir de un afecto que es mutuo, sino también el hecho de que, ya que él
reveló de alguna manera cómo nos conocimos y cómo nos acercamos. Yo quiero agregar que más allá del acercamiento ideológico, de convicciones que nosotros fuimos teniendo con el espacio que se ha denominado el kirchnerismo, Amado fue un vehículo muy importante en ese sentido. Yo diría que fue el primer vehículo a través del cual nosotros fuimos acercándonos a este espacio nacional, popular, democrático. Algo que por supuesto le voy a agradecer toda la vida, porque, reitero, más allá de que esto surgía de nuestras propias convicciones, siempre hay que encontrar alguien que abra la puerta de un camino. Y Amado nos abrió esa puerta y nosotros le estamos eternamente agradecidos, entre otras cosas fundamentalmente porque no nos equivocamos nosotros ni se equivocó él. Y eso efectivamente nos tiene que dar, o mejor dicho, tiene que ser un motivo de alegría y de orgullo. Él decía recién, hablando de la complejidad de las cosas que nos rodean, que en el caso particular de nuestra militancia en esta etapa, tuvimos que asumir la responsabilidad de comenzar un camino que nos permitiera desentrañar algo sobre lo que se ha hablado muchísimo, que es la persecución política, el espionaje ilegal, el lawfare, pero que más allá de lo que se ha hablado, no se había podido, y todavía no se ha terminado esa tarea, pero no se había podido desentrañar en su realidad más profunda, en su extensión, en su intimidad, si se quiere. No se le había podido poner nombre, apellido, caras, no se tenía una idea de cómo funcionaba este sistema. Es más, yo diría que hasta el día de hoy, incluso militantes de nuestro espacio, compañeros de nuestro espacio, tienen algún grado de confusión acerca de este entramado tan complejo. Por ejemplo, hay quienes creen que el lawfare se inició con el gobierno de Macri o que empezó con Macri. Y me parece que esa es una primera cuestión que hay que dilucidar, que hay que aclarar. El lawfare no empezó con Macri. El lawfare empezó mucho antes. Precisamente fue una herramienta que se utilizó en términos geopolíticos, no solamente en la Argentina, sino en el continente, para erosionar, para acechar, para golpear a los gobiernos populares, antes de que Macri llegara al poder en la Argentina. Todos nosotros tenemos muy fresco lo que sucedió en Paraguay con un intento de desplazarlo a Lugo, lo que ocurrió en Brasil antes del triunfo de Macri, con el golpe de Estado parlamentario, el intento de golpe de las fuerzas policiales en Ecuador contra Correa, bueno, todo lo que recordamos. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque me parece que es importante saber que el lawfare en una primera etapa fue utilizado e instrumentado desde las políticas de Estados Unidos, del Departamento de Estado, para precisamente lograr el descrédito de los gobiernos populares. Sí se podría decir, y en eso no hay margen para la equivocación, que el lawfare sirvió para abrirle el camino al triunfo de Macri en el 2015, pero se inició mucho antes. Y estuvo orientado por una política que, en el caso de nuestro país, siguió al pie de la letra las instrucciones del Departamento de Estado para América Latina, la embajada local. La embajada local jugó un papel muy importante. Ellos están por lo menos 2 o 3 años adelantados a lo que nosotros veníamos advirtiendo y caracterizando. La embajada norteamericana jugó un papel muy importante en la articulación del lawfare en la Argentina. Fueron sembrando ese camino con
una tarea de cooptación de jueces y fiscales, primero de jueces, y cuando advirtieron que en la Argentina se venía un cambio desde el punto de vista procesal para salir del sistema inquisitivo y pasar al acusatorio, hace ya 2 o 3 años pusieron su foco particularmente en los fiscales. Y en esta tarea continúan hasta el día de hoy. Yo hay algunas cosas que obviamente por razones de discreción probablemente todavía no pueda hoy en esta charla revelar, pero por ejemplo yo les aseguro que más allá de que formalmente se ha ido el embajador Prado, que es uno de los que vino a la Argentina precisamente a consolidar la tarea que allá venían desarrollando sobre el Poder Judicial, en la embajada norteamericana sigue habiendo un funcionario que está específicamente dedicado a la articulación con el Poder Judicial, que además ha cooptado personal del Poder Judicial argentino que ha dejado la función y que ha pasado a trabajar en la embajada, que es el que le facilita la ruta en la que hoy están transitando, que reitero es la de básicamente la cooptación de los fiscales, pensando que los fiscales van a tener mucha más relevancia en el futuro inmediato que los propios jueces. Por eso digo que siempre van algunos pasos delante nuestro. Nosotros estamos pensando en una reforma judicial particularmente vinculada al tema de los jueces, cuando en realidad ellos se están adelantando en función de quienes van a tener en el futuro inmediato mayor responsabilidad, que no son los jueces, sino los fiscales. Y están haciendo lo mismo que hicieron en el pasado con los jueces. Cursos, viajes a Estados Unidos, toda una tarea de seducción, de cooptación, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque me parece que es muy importante poner un punto de partida a lo que sí posteriormente fue una tarea mucho más sistematizada de persecución política. Pero sí creo que es muy importante señalar esto. Es más, si ustedes recuerdan, cuando aún Macri no había llegado al poder, se produjo el inicio de la investigación, esa extraordinaria investigación que fue un punto de partida muy importante, que fue el de el juez de Dolores, Ramos Padilla, sobre el grupo D'Alessio. Es decir, eso ocurrió antes de que Macri dejara el poder. ¿Y por qué hago hincapié en esta primera investigación? No solamente porque fue la que permitió ir empezando a descorrer el velo sobre la magnitud que ha tenido en la Argentina el plan sistemático, porque hay que denominarlo de esa manera, plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política, sino porque además el caso D'Alessio es tal vez el que con más elocuencia muestra cómo funcionaba el espionaje paraestatal en vinculación con el Poder Judicial. En realidad, D'Alessio fue no simplemente alguien que se dedicaba a tareas de espionaje o eventualmente de extorsión para obtener algún beneficio económico. D'Alessio tenía muy claro cuáles eran los objetivos de la persecución judicial en la Argentina. D'Alessio volcó su tarea a lo que la embajada le había indicado como objetivo político, porque D'Alessio tenía claramente vínculos con la embajada norteamericana. Tanto es así que el propio D'Alessio aparece como, por ejemplo, en el caso del gas licuado, como testigo de la causa. Es decir, no era simplemente un loquito que hacía tareas de espionaje, no. Tenía muy claro que su tarea era armar causas judiciales. Y así fue transitando, a diferencia de lo que ocurrió después con el espionaje de la AFI, él fue transitando los tribunales particularmente. Su vínculo más importante es el que él establecía, haciendo de nexo entre el Poder Judicial y los medios de comunicación. Es decir, articulaba, aunque parezca mentira por su personalidad, por su característica muy peculiar, él articulaba
lo que efectivamente constituía el sostén del lawfare, que era la pata judicial y la pata mediática. Y él articulaba esto. Aparecía, o aparece hasta el día de hoy en la causa de gas licuado. Ustedes recordarán que esa causa de gas licuado es casi la causa madre del resto de las causas. Es ahí donde fueron a parar, incluida la causa de los cuadernos, que parece todo tirado de los pelos, porque ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pero bueno, es la causa madre que usaban Bonadío y Stornelli para tirar ahí, como si fuera un cesto común, todas las causas que iban desarrollando, que iban armando. Hoy la causa de gas licuado se sostiene nada más, aunque parezca mentira, que con el testimonio de D'Alessio, porque incluso los peritos que actuaron en esa causa terminaron denunciados en la propia justicia y se ha demostrado que son peritajes truchos. Bueno, y así era como este hombre, por supuesto monitoreado por el gobierno de Macri desde la AFI, pero actuando como una especie de grupo paraestatal, era como iba alimentando las distintas causas judiciales, ayudando a guionar testigos, fabricando arrepentidos en cada una de estas causas. Ahí empieza, muy, diríamos, tímidamente, una tarea que nosotros nos impusimos cuando todavía éramos oposición en el Congreso, que era la de ir desentrañando cómo había funcionado este sistema. Yo no puedo dejar pasar por alto, obviamente, una mención a la valentía que tuvo y que tiene el juez Alejo Ramos Padilla, a quien puedo dar testimonio de su absoluta imparcialidad, aunque parezca una terminología muy apegada a los que se dicen republicanos y la utilizan a cada rato. Pero precisamente porque fue un juez independiente o es un juez independiente, fue posible avanzar en una investigación que tocaba lugares tan sensibles como los que se tocaron con este primer paso que se dio. Y fue muy importante también coordinarlo con la etapa que vivimos en la que nos gusta a los que hemos vivido esa etapa denominar la resistencia, que pudimos llevar adelante en el Parlamento, porque fue una caja de resonancia significativa. Es la primera vez en la historia que el Parlamento argentino llevó un juez a exponer sobre una causa de carácter institucional, y ese fue el momento cúlmine, porque recién en ese momento pudimos lograr cierta expansión mediática como para que el tema formara parte de la agenda pública. Hasta ahí era todo acallado por los grandes medios de comunicación, que obviamente eran parte de este engranaje. El hecho de que fuera al Parlamento, él tuviera la valentía de ir al Parlamento y lográramos un ámbito en ese lugar, fue lo que de alguna manera instaló esto en la agenda pública. Después viene una segunda etapa, que tiene que ver precisamente ya no con el lawfare propiamente dicho, que insisto, empezó mucho antes de que Macri llegara al gobierno, fue lo que le pavimentó el camino para que llegara al gobierno. También a esto hay que agregar que en ese interregno jugaron un papel muy importante los fondos buitres, muy importante. Por eso digo, esto es una combinación de factores geopolíticos con acechanzas desde el punto de vista de lo que fue la presión de los sectores financieros internacionales. Los fondos buitres financiaron en buena medida el lawfare en la etapa previa a la llegada de Macri al poder, tuvieron una gran influencia en el mundo. Ustedes recuerdan cuando se constituyó esa fuerza, como la denominaban, de tareas argentina, o la Task Force argentina. Bueno, ahí hubo una participación muy activa de los fondos buitres en este lawfare, acompañando, por supuesto, la decisión geopolítica de Estados Unidos. Y además los fondos buitres en aquel momento jugaron un papel muy importante como nexo entre Estados Unidos y el gobierno de la derecha israelí. Por eso en el lawfare previo a la llegada de Macri tuvo un papel relevante la embajada norteamericana, pero también los servicios secretos de Israel, donde jugaban un papel muy importante los fondos buitres, entre otras cosas por la influencia que tenían
sobre el gobierno de Netanyahu, particularmente Sheldon Adelson, que era uno de los financistas más importantes. Para que ustedes tengan una dimensión como anécdota, para enriquecer un poco la charla, a mí me tocó viajar a Inglaterra, invitado por una comisión especial del Parlamento inglés, que se había constituido a propósito, ustedes lo van a recordar, del famoso escándalo que se suscitó alrededor de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una empresa conducida por un señor, un inglés, que ahora, bueno, no recuerdo el apellido, que había cooptado información de Facebook y había trabajado en favor de la campaña de Trump en Estados Unidos, haciendo minería de datos, y había trabajado a favor de la campaña de quienes apoyaban el Brexit en Inglaterra. Cuando este escándalo salta, cuando se sabe que esta empresa de Alexander Nix, se llamaba el responsable de Cambridge Analytica, cuando esta empresa, este escándalo salta, se crea una comisión investigadora en el Parlamento inglés del accionar de esta empresa que estaba radicada en Inglaterra. Me refiero a Cambridge Analytica. Bueno, nosotros viajamos allí porque teníamos ya alguna duda y alguna sospecha referido a cómo esta empresa también había trabajado en Argentina, cosa que posteriormente pudimos corroborar. Fue una de las empresas que trabajó en Argentina en favor de la campaña de Macri en el 2015. Pero lo relevante de ese viaje fue que, a raíz de la tarea que había llevado adelante esta comisión investigadora del Parlamento inglés, y gracias a la buena voluntad del titular de esa comisión, las comisiones allí tienen un poder extraordinario, las comisiones parlamentarias, incluido el poder de allanamiento, habían allanado la empresa, había arrepentidos. Nosotros pudimos tomar contacto, y digo nosotros porque éramos 3 argentinos los que viajamos, pudimos tomar contacto directo, visual, con un documento de puño y letra de Alexander Nix, que había sido proporcionado por el arrepentido que destapó toda esta olla en el mundo, que era un manuscrito que tenía en su poder una periodista, la más importante de The Guardian, un manuscrito de puño y letra de Alexander Nix, donde recibía instrucciones de una campaña anti-kirchnerista del propio Paul Singer. Nosotros lo vimos, no es que nos contó la periodista de The Guardian. Vimos el documento, vimos el manuscrito. Y es más, en los interrogatorios que le hacen a este hombre en el Parlamento inglés, él reconoce que había sido contratado, mantiene la reserva por razones de confidencialidad de quién lo hizo, pero nosotros lo supimos por esta periodista, había sido contratado para llevar adelante una campaña contra el gobierno kirchnerista en Argentina. Justamente en el mismo momento en que se desarrolló en nuestro país toda la actividad que se vinculaba a la cuestión de la denuncia del memorándum con Irán, la cuestión del supuesto asesinato de Nisman. Todo esto fue transcurriendo de manera paralela en la campaña que se hizo contra el gobierno argentino. Bueno, pero volviendo entonces ya a una etapa posterior, dejando en claro que el lawfare se desarrolló mucho antes que la llegada de Macri al poder, digamos que cuando nos hicimos cargo de la Comisión de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, de inmediato, sin que pasaran muchos días, en primer lugar pusimos en marcha la comisión. Yo les quiero aclarar que esa comisión existe desde el 2004 en la Argentina. Es una comisión bicameral creada por ley, ni siquiera es una comisión creada por el reglamento de las cámaras. No es una comisión común creada por el reglamento de la Cámara de Senadores o Diputados. Es una comisión creada por ley, la propia ley de inteligencia. Bueno, esa comisión bicameral, en general,
nunca había funcionado, prácticamente no había ejercitado su facultad de contralor y seguimiento desde su propio nacimiento. Nosotros ya veníamos trabajando en esa comisión, pero no conduciéndola, no teníamos mayoría, ocupábamos nada más que la vicepresidencia de la comisión. Obviamente esta correlación de fuerzas se modificó en el 2019 con motivo del resultado electoral. A partir de ese momento empezamos nuestra tarea. Yo debo confesarles que más allá de que nosotros ya veníamos con una carga de información o de conocimiento o de ciertas certezas como las que pueden haber tenido todos ustedes acerca de que efectivamente en la Argentina había habido un espionaje ilegal, ya habíamos conocido el espionaje sobre el Instituto Patria, etc. Yo debo confesarles que no imaginé nunca que habían llegado a un grado de perfección tal como para que hoy podamos decir con absolutísima certeza que efectivamente montaron un sistema de espionaje ilegal que no tiene precedente en la historia democrática de la Argentina. Eso uno lo puede afirmar con absoluta solvencia. No hay precedente en la historia democrática de la Argentina de un sistema de espionaje ilegal y persecución política como el que montó el macrismo. Ahí sí aparece la responsabilidad del macrismo. Uno puede exceptuar de eso a las dictaduras militares, obviamente. También las dictaduras militares montaron un sistema de persecución política no solamente horroroso, sino de una enorme eficacia, entre comillas, que asoló a la Argentina. Y yo creo que en buena medida el sistema que se estructuró tomó como modelo el sistema que había desarrollado la dictadura militar. No con el mismo objetivo en términos de la desaparición física de personas, obviamente, pero sí con el objetivo de la desaparición civil, de la desaparición política de personas. Es decir, cambió el objetivo del accionar. No se trataba de eliminar físicamente, pero sí se trataba de eliminar civilmente, políticamente, socialmente a los opositores. En ese sentido, el modelo se copió. ¿Y por qué digo que se copió? En primer lugar, porque no hay que tomar este espionaje como la actividad de grupos de cuentapropistas. Existe el cuentapropismo como existía con los grupos de tarea en la dictadura militar, pero estos no son cuentapropistas, tampoco fueron espontáneos que querían servir al poder. Este fue un sistema que se estructuró de la siguiente manera, y ahí hay muchas similitudes con el modelo que el gobierno militar desarrolló en la etapa de la represión. Este modelo de espionaje ilegal, obviamente, por razones que tienen que ver con la funcionalidad, tenía como epicentro a la AFI. Pero la AFI fue modificada para que este sistema funcionara. Yo no los voy a aburrir con detalles que podríamos denominar técnicos, pero les quiero decir que se cambió la lógica de funcionamiento de la AFI. Como todo esto tenía que culminar en la persecución judicial, se le dio un papel relevante al área de jurídicos de la AFI, donde se ingresaron alrededor de 600 abogados, y se dejó atrás todo lo que había sido tradicionalmente la tarea, se puso en un segundo plano, del Departamento de Contrainteligencia, que había sido siempre el departamento preponderante. Pero como acá se trataba de otro modelo de persecución y de espionaje, se le dio un papel relevante al área de jurídicos, porque todo tenía que terminar, como efectivamente terminó, en una persecución donde la herramienta más importante no eran los grupos de tarea que salían de los regimientos a buscarte a tu casa, sino los jueces y fiscales que tenían que poner el moño a esas
tareas de persecución política. Así que se cambió la lógica de funcionamiento de la agencia de inteligencia. Algo que a la postre de alguna manera nos ha servido porque nos ha permitido contar con muchos testimonios de quienes se sintieron desplazados y se sintieron heridos en su profesionalidad porque habían sido desplazados de sus tareas habituales o preponderantes. Entonces tenemos la AFI, ya el espionaje estatal pasa en esa etapa a ser espionaje estatal, ya no era espionaje paraestatal como el de D'Alessio, ya el lawfare no era solamente el accionar de la embajada norteamericana y algunos grupos financieros internacionales, sino que se estatizaba también el lawfare, ingresaba a la lógica estatal. Yo no iba a usar esto porque puedo herir susceptibilidades tal vez, y además porque es como demasiado impactante, me resulta incluso a mí impactante usarlo como ejemplo. Pero es lo que pasó entre la transición de las 3A y la dictadura militar. Hasta la llegada de Macri operaba fuera del aparato del Estado la persecución política. Con la llegada de Macri empezó a operar desde el Estado la persecución política y con todos los recursos del Estado. Porque no solamente actuaba la AFI, hacía espionaje ilegal coordinado con la AFI, la AFIP, hacía espionaje fiscal, había un grupo de tareas enquistado en la AFIP, hacía espionaje ilegal la Dirección de Migraciones, hizo mucho espionaje ilegal la Dirección de Migraciones, en función de los movimientos, entradas, salidas del país. Hacía espionaje ilegal la UIF, hacía espionaje financiero, digamos. Hacía espionaje ilegal el servicio penitenciario, el área de inteligencia del servicio penitenciario, que no solamente, bueno, esto Amado y otros compañeros lo saben bien, no solamente hacía espionaje sobre los presos políticos, sino lo que es todavía aún peor, hacía espionaje sobre los abogados defensores de los presos políticos, algo que es aberrante y en cualquier país del mundo haría caer inmediatamente todos los procesos donde se compruebe la existencia de espionaje ilegal sobre los abogados, porque eso es vulnerar un principio que por lo menos en el llamado mundo occidental es muy importante, que es el principio de la defensa en juicio. En cualquier país del mundo que se comprueba que un abogado defensor ha sido espiado por el aparato estatal, inmediatamente se cae ese juicio y queda fulminado por nulidad absoluta. Bueno, acá, entonces, todos estos elementos entraban en el sistema de espionaje ilegal. No era solamente la AFI, sino que todos los elementos entraban en el... ¿Y cuál es la similitud? La similitud se ve con la matriz del gobierno militar en varias cosas que ocurrieron. Primero, crearon subzonas. ¿Se acuerdan ustedes de las famosas subzonas? Los comandantes de los cuerpos de ejército eran zonas, después estaban las subzonas. Bueno, ¿dónde las crearon? Bueno, en aquel lugar que de antemano el gobierno de Macri veía como el más sensible, el más riesgoso, el de mayor capacidad de reacción frente a sus políticas, que era el conurbano. Apenas llegaron al gobierno, plagaron de bases de la AFI al conurbano. La AFI históricamente tuvo 3 bases: Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. Apenas arriba el gobierno Macri, crean bases de la AFI en Ezeiza, en La Matanza, en Pilar, en Quilmes, en San Martín y en la zona de Morón, en Úrlica. 6 bases. Bases que tenían regiones, abarcaban regiones, zonas, como en la etapa de la dictadura militar, zonas. En esas 6 bases que crean, que se suman a las 3 existentes, desarrollan una tarea enorme, pero enormemente minuciosa, de
rastrillaje de todas las organizaciones sociales, sindicales, partidarias, comunitarias, desde espionaje sobre los curas villeros, y no solamente sobre los curas villeros, sino sobre los curas de Opción por los Pobres, espionaje sobre comedores comunitarios. Pero no es solamente una tarea superficial. Desarrollaron una tarea, reitero, de despeine fino de esas organizaciones. Las cepillaron totalmente, conocían hasta el último militante de una unidad básica en La Matanza. Tenían en claro quiénes eran los responsables de las unidades básicas barrio por barrio. Imagínense ustedes que eso tenía un fin que iba mucho más allá, como objetivo final, que ir sobre 3, 4 o 5 dirigentes del campo popular. Tenían una tarea enormemente eficaz en ese sentido. ¿Quién ponen al frente de estas bases? Vuelvo a conectarlo con el pasado. La mayoría de ellos, personal retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires. La mayoría. La mayoría de los responsables locales eran ex funcionarios de alta jerarquía de la policía de la provincia de Buenos Aires. Algunos nombres ustedes los recordarán, Bogoliuk, etcétera, que está preso, pero hay muchos más de ellos. Incluso algunos colaboraron con Camps en la época en que Camps fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. A una edad diferente, pero eran colaboradores de Camps. Bueno, estos tipos, el gobierno de Macri los instala en lo que el gobierno entendía que era el núcleo de riesgo, que era el Gran Buenos Aires, y desarrollan una tarea infinitamente eficaz en cuanto a llevar adelante esta actividad de señalamiento y de espionaje sobre las estructuras militantes, de todo el espectro político y, reitero, social, sindical, etcétera, etcétera. Bueno, llegaron incluso a punto tal de que hicieron tareas de espionaje sobre los familiares del Ala San Juan. Una de las bases más activas era la base de Mar del Plata, que también la tenían caracterizada como una zona de riesgo, tal vez por el alto índice de desocupación y de politización que tiene la ciudad de Mar del Plata. Y así desarrollaron una tarea infinitamente extraordinaria de persecución política. Ahora, ¿qué pasaba con todo eso? Con todo lo que se denomina reunión de información de todos estos bloques que funcionaban de espionaje ilegal, coordinados por la AFI. ¿Qué pasaba con toda esa información? ¿Dónde iba a parar? Iba a parar a la mesa judicial. La mesa judicial era el equivalente al batallón 601 en la época del proceso, el que estaba en Viamonte y Callao. Por ahí yo con esto hago rememorar a algunos compañeros algunas cosas que no son gratas. Bueno, el batallón 601 era el que reunía toda la información y decidía el destino de los blancos. Bueno, la mesa judicial era donde quincenalmente, a veces presidida por Macri, a veces no presidida por Macri. Esto se sabe porque se encontraron los mails de las secretarías privadas que convocaban a las reuniones de la mesa y entonces ponían, va a concurrir Macri, no va a concurrir Macri. Esto está en una causa judicial, están los correos electrónicos de citación de las reuniones. Por supuesto iba el jefe de la CIDE a todas las reuniones porque era el que llevaba. Bueno, toda esa información iba a la mesa judicial. Y en ese ámbito de la denominada mesa judicial se decidía el destino de los blancos. Ahí es donde o se hacía una carpeta para extorsionar a algún dirigente y sacarlo de la cancha, o se armaba un expediente judicial, una causa judicial. Y ahí entraba, por eso se denominaba mesa judicial, ahí entraba en este entramado la famosa pata judicial. Ahí es donde se decidía a qué fiscal o a qué juez se le iba a llevar
la causa, quién era confiable en el Poder Judicial o quién no era confiable. Ahí también se decidía remover a los que no eran confiables. Y en ese ámbito, donde iba a parar toda esta información de todos estos vectores, la AFI, la FIP, etcétera, 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 es donde se resolvía el destino y la suerte de quienes eran definidos como blancos. Leopoldo, Sí, me tomo el atrevimiento de interrumpir esta intervención sí, dale. tan longa de conocimiento, porque quería pelotear con vos una serie de inquietudes. Dale, disculpame porque por ahí yo me extiendo. No, más que nada porque en esta intervención tan longa en conocimiento, en que has tocado el reconto más que nada sociohistórico del lawfare, la importancia de la cooptación de los fiscales y básicamente esta conformación de un plan sistemático de persecución con la tan mentada mesa judicial, surgen algunas preguntas que son más que nada inquietudes generales que se han visualizado en el chat. La primera, más que nada, es qué posición se toma, qué posición política se toma frente a la cuestión de los presos políticos, quizás el producto perfecto de este plan sistemático del lawfare. Luego, dos cuestiones relevantes, más institucionales, que tienen que ver con la relevancia de una reforma de la Corte Suprema y la compatibilidad, mejor dicho, de la Corte Suprema con el devenir de un proyecto de un gobierno eminentemente popular. Asimismo, también la pertinencia de una reforma constitucional, y sobre todo hay una cuestión que surge rememorando quizás los juicios que se hicieron en la década del 80, si es posible pensar la pertinencia de un nunca más a todos estos procesos de persecución judicial contra todos los referentes del campo nacional y popular. Son algunas preguntas e inquietudes que van surgiendo en el chat. El único pedido que te voy a hacer con el atrevimiento liso y llano es si los podés ir contestando a la medida de estos minutos para ir posibilitando la entrada de otros expositores, no. moderadores. También lo veo a Ricardo que ha vuelto, así que bueno, para más que nada tratar de compatibilizar todas estas intervenciones. Sí, yo me permití extenderme demasiado porque en realidad creo que uno de los problemas que estamos teniendo, no tal vez en el ámbito de este Zoom, ¿me están viendo? Sí, Leopoldo, sí. Sí. Bueno, no, porque en vivo y en directo. Sí, me extendí un poquito porque, reitero, no en el ámbito de este Zoom, pero en muchos ámbitos, incluso de nuestro propio espacio, yo creo que todavía no hay una conciencia plena de la existencia de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política. Me parece que está faltando, no hablo de la opinión pública, creo que en la opinión pública todavía esto no está suficientemente visualizado. Y creo que si no lo visualizamos en la opinión pública, resulta muy difícil encarar y justificar algunas de las cosas que se plantean en estas preguntas como dilemas. Porque en tanto aparezcan simplemente como expresiones afiebradas o panfletarias de alguno de nosotros y no se haga carne en la sociedad y en nuestro propio gobierno, va a ser muy difícil enfrentar alguna de estas decisiones que yo creo que hay que enfrentar. Voy a contestarte rápidamente algunas de las preguntas. Yo creo que la reforma judicial que se ha iniciado, que se ha puesto en marcha a través del Parlamento, es absolutamente insuficiente para resolver este problema y creo que en el fondo no tiene nada que ver con este problema. Yo creo que al Poder Judicial hay que reformarlo por su propia estructura, por su propia historia, por su propia característica, si se quiere, aún hasta monárquica, de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Creo que una reforma profunda del Poder Judicial no puede dejar de iniciarse si no se inicia desde la cabeza del Poder Judicial, es decir, desde la Corte Suprema de Justicia. Me parece que cualquier otra cosa nos lleva a un intento frustrado. Alguien me dirá con toda la razón del mundo que esto depende de la correlación de fuerzas. Efectivamente, depende de la correlación de fuerzas que tenemos hoy en el Parlamento. Pero depende si nos encerramos en una sola opción.
pero hay opciones que podemos transitar con un poco más de energía del Poder Ejecutivo que podrían dar resultado. Por ejemplo, la ampliación de la Corte. La ampliación de la Corte no requiere de mayorías especiales, no requiere de 2/3, se puede aprobar por mayoría simple. Es cierto que una vez ampliada la Corte, esto se hizo en la historia argentina 6, 7 veces como mínimo, o sea, no es algo tampoco traído de los pelos, hay precedentes legislativos. Es cierto que una vez producida la ampliación de la Corte, sí después necesitas 2/3 para designar a los nuevos cortesanos, por decirlo de alguna forma, aunque es un término que obviamente a mí no me gusta utilizar. Ahora, eso también abre un desafío para la política. Si nosotros somos capaces de ampliar la Corte con una mayoría simple, dejamos planteado un desafío para la política, para las fuerzas políticas de la oposición, que no es una sola, no es solamente Cambiemos, ni tampoco Cambiemos tiene una homogeneidad suficiente como para enfrentar ese desafío, que significaría que una ampliación, por ejemplo, a 9 miembros de la Corte implica no solamente 4 nuevas vacantes, sino que probablemente produciría el desplazamiento de alguno de los actuales miembros de la Corte, por ejemplo, la doctora Hayton, que está agarrada del hilito de un fallo de un juez de primera instancia. Y tal vez en vez de 4 tendríamos 5 espacios en la Corte. ¿Es que tendríamos que negociarlo? Sí. ¿Con quién? Con la política. Pero siempre estaríamos en un escenario muchísimo mejor que el que tenemos hoy, con una Corte donde tenemos 2 señores que entraron aceptando entrar por la ventana contra la Constitución. Ya eso solo habla de la calidad de estos tipos. Y después un jugador de póker, como es el caso de Lorenzetti, y bueno, la Hayton, que está agarrada, reitero, de un hilito, de un fallo, de un juez casi de paz que dijo que podía continuar después de los 75 años. El escenario sería siempre mucho mejor porque entraría a jugar la política. ¿Que habría negociaciones? Sí, habría negociaciones, como cualquier negociación en el mundo cuando se trata de designar integrantes de la Corte Suprema. Pero estaríamos en un escenario mejor. Yo no sé por qué no se intenta ese camino, que reitero, es mucho más sencillo, mucho más simple, y lo tenemos a mano porque, insisto, solo con mayoría simple podemos ampliar el número de miembros de la Corte. Otra decisión que creo que se podría tomar y que también requiere nada más que de mayoría simple es modificar la Ley 48, que es la que regula los recursos extraordinarios y recursos en queja en la Argentina. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta muy importante que tiene en su poder el Poder Judicial y particularmente la Corte, que maneja los recursos extraordinarios y los recursos en queja absolutamente desde el punto de vista de la arbitrariedad. ¿Te lo concede o no te lo concede en función de su propia arbitrariedad? Bueno, Amado ha sido víctima, por ejemplo, de esa arbitrariedad. Agarraron, le pusieron un sellito, artículo 280, listo, andate a tu casa, no justificamos, no fundamentamos nada, a pesar de que ya varias veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha objetado a la Corte Argentina en varias oportunidades la utilización del 280. Estamos condenados ya en 2 fallos anteriores por la Corte Interamericana de Justicia por el uso de esa herramienta. Eso se modifica por una ley común. Las leyes orgánicas del Poder Judicial se modifican en el Parlamento por leyes comunes. No veo por qué no intentamos ese camino. Creo que hay que incorporar al Código Penal otras figuras que excedan el prevaricato. Los jueces solamente pueden ser condenados por delitos penales en función del prevaricato, que es una definición absolutamente subjetiva. Hay que objetivizar eso, hay que poner penas en función de cómo se manipulan pruebas en una causa penal, cómo se manipulan los plazos procesales, cómo se manipulan testigos. Son delitos, pero no están tipificados. Bueno, pero son desafíos que tenemos. Tampoco estaba tipificado en el Código Penal argentino en el 83 el delito de desaparición de personas, no existía ese delito. Tampoco estaba tipificado en el Código Penal en el año 83 el delito de torturas. Existía el delito de apremios ilegales. Y nosotros lo modificamos por una mayoría en el Congreso y pusimos el delito
que condena a perpetua al tipo que torturaba, había tortura seguida de muerte. No existía el delito de tortura, no existía el delito de desaparición de personas. En este caso me parece que hay que poner más voluntad política. Es cierto que tenemos una correlación de fuerzas que nos impide hacer algunas cosas, porque no tenemos 2/3 en una cámara o en la otra o en ninguna de las dos, pero hay cosas que podemos hacer sin la necesidad de esas mayorías especiales y que pondrían en la agenda pública, en el debate, estas cuestiones y le darían más energía a nuestros propios militantes que nos están reclamando por lo que aparece como actos de tibieza. Y yo sé que no son actos de tibieza, pero tiene que ver con la necesidad de tener en esta materia una política más clara, más definida. Yo debo decir con dolor, porque sé que hay compañeros nuestros que lo sufren, el camino no es el indulto. Incluso muchos de nuestros compañeros no lo quieren, el indulto, porque el indulto significa el reconocimiento de la existencia de un delito. Y nuestros compañeros lo que quieren es una reivindicación que va mucho más allá de eso. O la amnistía, pero no hay que poner la discusión en esos términos. Indulto, amnistía o nada. No, no es indulto, amnistía versus nada. Es indulto, amnistía no, pero este camino de ampliación de la Corte, modificación del Código Penal, modificación de los recursos extraordinarios, de los recursos en queja, todo eso es posible transitarlo desde el Parlamento con mayorías simples y sin, digamos, el riesgo de costo político muy alto. Alguien ya en el extremo del pesimismo dirá, bueno, si hacemos todas esas leyes, el propio Poder Judicial las va a anular. Y sí, es probable que traten de anular algunas de ellas. La ampliación de la Corte no, porque, reitero, se hizo reiteradamente en la historia legislativa de la Argentina y nadie declaró inconstitucional una ley que ampliara la Corte. Otras probablemente la declaren inconstitucional, pero de todas maneras entraremos a la agenda pública con una política más nítida, más clara y de mayor fortaleza. Respecto a la reforma de la Constitución, sí, ahí no hay un margen hoy para reformar la Constitución. Yo creo en la necesidad no de la reforma de la Constitución, de una nueva Constitución, ni siquiera de una reforma, de una nueva Constitución. Pero creo que hoy no estamos, en términos de correlación de fuerza, en condiciones de instalar ese debate en la sociedad. Es un debate que, bueno, si se consolida nuestro gobierno, si avanzamos en una elección de medio término que nos consolide, etcétera, etcétera, en algún momento puede aparecer y debería aparecer. ¿Y por qué creo en una nueva Constitución? Porque creo que las reformas que se hacen al aspecto orgánico de la Constitución, si no vienen acompañadas con reformas al aspecto dogmático de la Constitución, no sirven para nada, porque siempre te usan la parte dogmática de la Constitución para neutralizarte los cambios que haces en la parte orgánica de la Constitución. Bueno, y no me acuerdo qué otra cosa me preguntaste. Y al final, como corolario, si era posible, a la manera de pensar los juicios a los represores en la década del 80, si era posible pensar en algún correlato institucional de nunca más, pero en este caso aplicado a todos los procesos de lawfare y de ignominia hacia todos los referentes del campo nacional y popular. Bueno, nosotros en la tarea que estamos llevando adelante tenemos como objetivo alcanzar ese escenario en no más de un mes y medio. Nosotros, nuestra tarea hasta ahora se limitó a hacer un informe sobre un aspecto de esta cuestión que ya le presentamos públicamente a la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, que fue la investigación que hicimos sobre lo que se ha dado en llamar la DAJUDECO, la Dirección de Asistencia Jurídica en Delitos Complejos, que fue un invento de la pata judicial para controlar el sistema de escuchas telefónicas con todas las consecuencias que ustedes ya conocen, de filtraciones, etcétera, etcétera, y para crear en ese ámbito un cuerpo de peritos dedicado a la lucha contra la corrupción y los delitos de administración pública, que fue absolutamente manipulado por Lorenzetti, con tribunales evaluadores que nombraron ellos en connivencia con sectores de la Universidad de Buenos Aires, y que permitió que aparecieran en las causas de persecución judicial peritos que mintieron tan groseramente que incluso el propio Poder Judicial no los ha podido tapar y muchos de ellos han terminado procesados. O peritos que cuando vos ibas al Facebook o al Twitter de ellos,
insultaban a Cristina Kirchner, insultaban a Néstor Kirchner desde hace 5 o 6 años y aparecían como peritos en la causa, peritos contables, etcétera, etcétera. Ese informe ya lo presentamos y nadie lo pudo descalificar. Pero ese es un pequeño pedacito de todo lo que estamos trabajando con la idea de llegar hacia fines de marzo, principio de abril, a un nunca más de esta etapa del espionaje legal, la persecución política del lawfare, presentándoselo al Parlamento argentino, y yo creo que el Parlamento argentino, como nos excede la tarea a nosotros en nuestra comisión, porque ingresamos en terrenos que no son propios de nuestra actividad, como el Poder Judicial, tiene que armar una comisión investigadora que efectivamente haga el papel que hizo la Cámara Federal en la época del juzgamiento a las juntas militares. También esto lo quiero traer a colación. Alfonsín cometió, en sus primeros pasos, cuando decidió juzgar a los responsables del genocidio, yo no sé si la ingenuidad o la creencia de que la correlación de fuerza tampoco le daba en ese momento para mucho más, cometió el error de iniciar esos juicios. También en esto hay una equivocación histórica. Primero los inició en el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas. Alfonsín no llevó a las juntas militares directamente a la justicia civil. La llevó al Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas. Primero, porque no podía, no había una legislación que le permitiera llevárselo a la justicia civil. Y en segundo lugar, porque también tuvo la teoría, que por ahí tiene algún compañero nuestro en el gobierno, de que las Fuerzas Armadas tenían que depurarse a sí mismas. Hay algún compañero nuestro que en el gobierno dice la justicia se tiene que depurar a sí misma, que es una gran ingenuidad. Bueno, Alfonsín tuvo esa ingenuidad. ¿Qué pasó? Durante 2 o 3 meses, obviamente el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas no movió un papel. Entonces el Parlamento tuvo que modificar el Código de Justicia Militar para permitir que entrara la justicia civil en ese terreno, y ahí aparece la Cámara Federal que preside Arlanián y que es la que hace los juzgamientos. ¿Y cómo lo hicimos eso? También por mayoría simple. Modificar códigos, modificar leyes orgánicas del Poder Judicial, ampliar la Corte, todo eso se puede hacer por mayoría simple. Entonces, me parece que no podemos caer nosotros en la trampa de discutir los extremos. O indultamos o no hacemos nada, no. Hay otros caminos para llegar al mismo objetivo, y no solamente liberar a los presos políticos, probablemente en un plazo de mayor tiempo, sino para hacer esto que vos decís, un nunca más respecto a esta cuestión y hacer carne en la sociedad. Lo más importante del gobierno de Alfonsín no fue el juzgamiento a las juntas militares, fue la creación de la CONADEP, porque la CONADEP fue la que creó conciencia social y política en la Argentina respecto a lo que había ocurrido durante el gobierno militar. Y el nunca más hoy tiene más vigencia que las propias sentencias contra las juntas militares. Muchísimas gracias, Leopoldo. Tengo a José Mazzoni, ex juez de Cámara y primer titular de la Oficina Anticorrupción, que quería hacerle una consulta. José, querido, buenas noches. Hola, gracias, Juan. Gracias, Leopoldo. Admirable tu intervención. Recordaba cuánto te admiraba ya cuando eras un joven, muy joven, alfil de Alfonsín. Para esa época yo empecé justamente designado por él a ser juez de Cámara en la capital. Pero voy a esto. ¿Qué opinión te merece que es un tema que se habló en este espacio? Hubo algún cierto acuerdo, cierto entusiasmo en tomarlo. Yo lo charlé con Zaffaroni, y que se trataría de, junto con lo de las propuestas que vos hacés, que me parecen formidables, tratar de avanzar en una intervención bicameral que examine la posibilidad de dictar una ley de amnistía que pueda tomar algunos hechos objetivos, como por ejemplo todas las causas en las que hubo aberraciones jurídicas, como las que vos enunciaste y que todos conocemos, en todas las que se aplicó la doctrina Irurzun, en fin, todo lo que sabemos, que hubo espionaje, extorsiones, etc.,
y habilitar, eso sería una ley de amnistía muy original, muy creativa, que no significaría que puntualmente se amnistía a fulano, mengano, sultano, o que haya hecho determinación, sino que habilitaría la realización de una revisión en aquellas causas en las que por un juicio, por un examen o juicio, o lo que se quiera llamar, como se quiera llamar, rápido, se pueda advertir que existieron estas infracciones tremendas contra la Constitución Nacional, cosa que sería muy fácil de comprobar porque están a la vista en cada uno de los expedientes. Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, mira, yo en realidad debo decirte en primer lugar que me siento inhibido y apabullado por la obligación de dar una respuesta que requiere de una gran formación jurídica que yo no tengo. Yo en realidad tampoco tengo formación jurídica. Yo para recibirme de abogado todavía me faltan como 4 o 5 materias que siempre soñé con ir a rendir a la facultad y nunca rendí. Pero porque siempre la actividad política fue más fuerte que la vocación profesional. Yo lo escuché a Zaffaroni hablar también de comisión de la verdad. En algún momento en estos últimos días Zaffaroni habló acerca de la necesidad de formar una comisión de la verdad, que no está distante a lo que nosotros estamos pensando en el Parlamento, que es crear una comisión investigadora del lofer, y no de carácter bicameral, porque el reglamento de la Cámara de Senadores lamentablemente dice que para formar comisiones bicamerales hacen falta los 2/3. Eso dice el reglamento de la Cámara de Senadores, no el de diputados. En diputados vos podés formar una comisión investigadora por mayoría simple. Lo que nadie sabe es que ese artículo del reglamento de la Cámara de Senadores lo hizo Cristina Kirchner, en las necesidades de los 2/3 para formar la comisión investigadora, hace ya mucho tiempo. Entonces, comisión de la verdad o comisión investigadora del Parlamento del lofer, yo creo que hay que hacer. Y creo que cualquier otra idea como esta, que no la descarto, tiene que estar precedida por un pronunciamiento institucional de suficiente envergadura, no solamente envergadura institucional, sino de difusión pública que justifique una decisión de esta naturaleza. Porque si no, siempre la van a calificar de arbitraria. Pero si hay un estado de conciencia general y, por ejemplo, el Congreso argentino descalifica el lofer, muestra todas las pruebas que en el ámbito judicial, discúlpame, pero creo que nunca vamos a terminar de cerrar, creo que sí se podría justificar una decisión de esta naturaleza, pero insisto, precedida por una comisión de la verdad, una comisión del Parlamento argentino o lo que fuere, o pronunciamientos de la Corte Interamericana de Justicia, etcétera, que le den el empujón a una decisión de este tipo. Estoy de acuerdo, me parece perfecto. Creo también de que cuando se pensó en una reunión bicameral que tomara esa decisión, se estaba justamente lo que decís vos, buscándole dar un sustento público. Me parece que, yo estoy seguro por mí, pero me parece que Raúl tampoco sabía que se necesitan 2/3 en el Senado, y entonces lo doy por descartado ese camino. Pero creo que sí, que podemos intentar sí, colaborar. No lo descartés en diputados. En diputados estamos en condiciones de hacerlo, claro, por mayoría simple. Perfecto, perfecto. Entonces, no sé, yo creo que podríamos desde este espacio, porque algo ya hemos elaborado, hemos hablado, colaborar para lo que vos decís, darle sustento a algo. Gracias. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias a Leopoldo y a José. Quería, antes de devolverle la palabra a Ricardo, quien tan gentilmente se volvió a sumar al encuentro, darle la palabra un segundito a Edgardo Moca, que quería hacer una intervención. Edgardo. Bueno, gracias, Juan. Yo voy a hacer, en realidad voy a hacer una pregunta que para contestar la reflexión de Leopoldo tiene que llevar tiempo y estamos urgidos por el reloj. Pero a mí me parece que hay que encontrarle una forma a la cuestión de cómo hacer este tema, que hoy es el tema de la militancia y el tema de la política, cómo hacer que este tema, me refiero al tema del Poder Judicial,
supere este corralito. Y yo creo que asistiendo a las cosas que estamos asistiendo en los temas de los agravios y los asesinatos de mujeres, lo sentí hoy viendo una serie de circunstancias donde las movilizaciones populares, especialmente de mujeres, pero no solo de mujeres, están colocando al Poder Judicial en el lugar de cómplices de un proceso muy grave que está ocurriendo en la Argentina, que no está ocurriendo, que ocurre desde hace mucho tiempo, pero que se ha intensificado y se ha agravado justamente con las conquistas del movimiento femenino. Digo, no se puede pensar, lo voy a decir en modo más directo, no se puede pensar en una alianza de la política que reivindica una justicia democrática con el movimiento popular y particularmente con el movimiento femenino. Porque lo único que hay que decir de los jueces es que persigue a políticos, que persiguen a políticos, cosa que por supuesto los que estamos acá somos activistas entusiastas y enérgicos de eso, pero me parece que hace falta mostrar la pérdida de autoridad moral del Poder Judicial desde su cúpula hasta su base en la materia de proveer de justicia al pueblo argentino. Me parece que el tema femenino es una articulación muy importante. Quería, abusando un poco, porque la verdad que la charla de Leopoldo hoy, qué sé yo, supera todas las expectativas, pero ya que me apareció eso y quería tirárselo a Leopoldo. A ver, yo no voy a demandar mucho tiempo en la respuesta, porque coincido. Es decir, creo que efectivamente, como en casi todas las luchas, uno no solamente tiene que encapsular la lucha en la reivindicación, digamos, más inmediata o propia. Yo creo que siempre las luchas hay que vincularlas con el estado general de una sociedad, con las necesidades de la sociedad, la lucha sindical, la lucha política, y en este caso yo creo que tenés toda la razón del mundo. Es cierto además que el Poder Judicial hoy es el poder más cuestionado en la Argentina, pero no solamente porque lo indican y lo corroboran las encuestas, sino porque cualquiera de nosotros lo puede apreciar en cualquier lugar. Esto de los femicidios efectivamente está mostrando una de las peores caras de la justicia porque sigue comportándose de manera elitista, del elitismo surge el machismo, etcétera, 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 y hay efectivamente una complicidad pasiva respecto a lo que está ocurriendo con los femicidios. No digo una complicidad activa, pero sí una complicidad pasiva. Y ocurre también en otros terrenos, ya entramos en otra discusión un poco tal vez más fina, en materia de negatoria de justicia, qué sé yo, para un recurso en queja, si no juntás 100.000 pesos y lo pones en la puerta de tribunales antes de iniciar el recurso en queja, ni te lo tratan, hay todo un sistema elitista. Pero yo coincido con vos, yo creo que hay que unir, como hemos unido otras luchas, hay que unirlas a este tipo de circunstancias y efectivamente lo que está ocurriendo en esta materia es una muy buena plataforma para lograr esa articulación. Gracias, Leopoldo. No, al contrario. Bueno, muchísimas gracias tanto a Edgardo como a Leopoldo. Quería, invitarte, Leopoldo, a intervenir también con nuestro invitado, con nuestro otro invitado del encuentro de hoy, invitado que inició su intervención al comienzo del encuentro, en el cual tradució estas cuestiones vinculadas al camino de colaboración para consolidar al eje progresista en América Latina y en la cual ha tocado algunas cuestiones vinculadas no solo a cuestiones sociales, económicas y tecnológicas, sobre todo las negociaciones de Argentina, Rusia y México para que el país hermano consiga la vacuna. Estoy hablando del querido compañero, amigo, asesor presidencial e integrante de la comitiva presidencial en México, Ricardo Forster, que nuevamente nos está acompañando. Ricardo, querido, cuando quieras. Gracias, Juan. Difícil después de la intervención de Leopoldo, magnífica, profunda, cargada de convicciones, inteligente, audaz. Difícil retomar lo que tiene que ver con otra problemática, pero que está profundamente relacionado. Yo quiero recordar algo que no es menor. Sin la confluencia a partir de los primeros años del siglo XXI, de los distintos proyectos democrático-populares en América del Sur, no hubiéramos podido experimentar en nuestro propio país
los 12 años intensos y transformadores de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Quiero decir, sin Chávez en Venezuela, sin Lula en Brasil. Algún día habrá que dedicarle tiempo a reflexionar sobre Brasil, pues un país decisivo, no solamente en lo económico, sino fundamentalmente en las decisiones geopolíticas para la región a la hora de pensarnos de cara al horizonte que se viene. Pero a su vez, con Chávez, con Lula, con la llegada de Néstor, esa trilogía habilitó que otros procesos políticos pudieran expandirse. Digo esto porque en ese contexto quiero enmarcar la relación que se está tejiendo entre México y la Argentina, en un contexto histórico completamente distinto. De la misma manera, y podemos ponerlo en discusión, que es muy distinta la decisión que toma Néstor Kirchner al comienzo de su gobierno para rearmar la Corte Suprema, que el contexto actual en el que tenemos que plantearnos una profunda reforma de la justicia y totalmente de acuerdo con lo que decía Leopoldo, una ampliación de los miembros de la Corte Suprema. Pero quiero agregar otra cosa que tampoco es menor, Recordemos que la Corte Suprema de los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner fue una Corte Suprema en gran medida construida en el momento histórico más relevante de las últimas décadas en la Argentina, y que esa misma Corte Suprema después asumió precisamente todo lo contrario a aquello que la había constituido como Corte Suprema. Que Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, fue ungido en gran medida por Cristina. Lorenzetti no hubiera tenido una carrera como la que tuvo en el campo de la justicia si Cristina no hubiera puesto sus ojos en él y no hubiera convencido a Néstor de incorporarlo a esta nueva Corte Suprema. Con esto quiero decir que los cambios institucionales, los cambios formales son muy importantes, pero de ninguna manera constituyen ni el final ni la resolución de todos nuestros conflictos. Obviamente que tenemos que ir hacia una reforma de la justicia, obviamente que tenemos que ir hacia una ampliación de la Corte Suprema. Quiero contar una infidencia, no importa su origen, pero cuando la comisión creada por el Poder Ejecutivo para discutir el tema de la reforma judicial se planteó tratar el aumento de la Corte Suprema, solo uno de los integrantes de esa comisión planteó que era necesario ampliarla. El resto de los miembros, incluyendo algunos muy próximos también a Cristina, o no quisieron tratarla o dijeron que no era cuestión prioritaria. Digo, para que no pensemos que las cosas son simples, lineales, blanco-negro. Es un debate que tenemos que darnos, es una pelea que tenemos que desplegar. Yo estoy convencido que es necesaria la ampliación de la Corte Suprema, pero cuidado, es cierto lo que dice Leopoldo, para ampliar la Corte Suprema hace falta mayoría simple en el Senado de la Nación, cosa que sería políticamente un gran acto de iniciativa en términos, valga la redundancia, políticos. Después viene todo lo complejo que es la reestructuración de esa Corte Suprema, porque ahí sí necesitamos los 2/3. Pero bueno, con esto quiero decir que son cuestiones nodales de la vida política, pero también tenemos que tener en cuenta qué está sucediendo hoy en la sociedad, qué está sucediendo hoy en términos de las prioridades políticas, sanitarias, económicas, que le preocupan a gran parte de la población, y cómo la cuestión judicial, que yo estoy convencido que es muy importante, y Leopoldo lo puso claramente sobre el tapete, tiene que ser convertida en política, y convertir algo en política significa sacarlo de una retórica inaccesible para el mundo popular y que el mundo popular lo sienta como propio. Por eso me pareció muy interesante lo que decía Edgardo recién, muy interesante, porque si nosotros unimos el camino de reforma del sistema judicial argentino, la ampliación de la Corte Suprema, etcétera, etcétera, a los movimientos reales que hoy son poderosos en la Argentina, como el caso del feminismo, y lo que hoy es la problemática terrible de los femicidios, ahí tenemos elementos para llevar a la calle, a la experiencia concreta, lo que si no queda como una discusión en parte de nicho, en parte autorreferencial. Hacer política es ser capaces de construir esos puentes
con esa sociedad que no necesariamente en el día a día siente que la conmueve o la interpela la problemática de la justicia. Hay una parte inmensa incluso del campo de nuestros propios electores que no tienen su prioridad discutir la justicia y sí tienen su prioridad esperar la vacuna, mejorar su salario, proteger su trabajo, sentir que está pasando algo en la vida cotidiana que mejora las condiciones en medio de un tiempo muy difícil. Digo esto y vuelvo ahora a lo del viaje de Alberto a México, porque me parece que es muy relevante, porque, a ver, estamos dentro de una coalición. El Frente de Todos es una coalición que tiene distintos sectores. Morena, el partido gobernante de México, es de alguna manera, pero con características propias, también una coalición con un liderazgo carismático muy fuerte, como es el de López Obrador. Pero hoy hay una tensión que se percibe en México entre lo que por comodidad llamaríamos el sector más de izquierda, más radicalizado, y el sector más conservador y de derecha. Incluso una fuerte presencia de expriistas dentro de Morena, como una fuerza que tiende a la conservación. Es decir, también allí hay una disputa. Pero pese a que hay una disputa, sin duda, sin ninguna duda, ha habido un salto cualitativo fundamental en la historia política mexicana con el triunfo de López Obrador y su coalición popular, democrática y progresista. En un sentido, nosotros tenemos que empezar a leer también hacia adentro qué importancia tiene que Argentina y México hoy dialoguen como están dialogando, que se haya dado una muy fuerte empatía entre ambos presidentes, que se haya hablado profundamente una y otra vez de una agenda que reconstruya parte de la trama arruinada, destrozada de organizaciones fundamentales para reformular la idea de unidad latinoamericana. CELAC, UNASUR, incluso el propio Mercosur, porque esto es más que una cuestión formal o una cuestión institucional. Es también un modo de posicionarse frente a lo que podría ser una nueva etapa de proyectos democráticos populares en la región. El acuerdo en su momento, la afinidad entre Alberto y AMLO el año pasado, en noviembre del año pasado, en el corazón del golpe en Bolivia, permitió rescatar y probablemente salvarles la vida a Evo y a Álvaro. Esa decisión fue una decisión que habilitó también, con una velocidad que no hubiéramos imaginado y que nos dio una alegría inmensa, la reconstrucción de la vida democrática boliviana. Y algo también está sucediendo de eso en lo que, ojalá, si las cosas salen bien, en abril termine con el triunfo de Arauz en Ecuador. Si eso sucede, esto le daría más envergadura todavía a este eje que se está construyendo, a lo que se agrega también las elecciones para la Asamblea Constituyente en Chile, que también es un escenario muy interesante de una experiencia político, social, cultural, que nosotros leemos poco, pero que tiene una fuerza constituyente que es novedosa en los contextos políticos latinoamericanos. Porque en general, las nuevas constituciones, salvo la boliviana, que nació de los propios movimientos, tanto la venezolana como la ecuatoriana, fueron de arriba hacia abajo. Y ahora, la posibilidad de una profunda transformación de la estructura constitucional chilena es el producto de una enorme insurrección social como la que vimos en el año 2019. Entonces, con esto quiero decir que lo que yo percibí en ese viaje fue la posibilidad de establecer una relación fuerte, no solo entre Argentina y México, sino una reconstrucción más fuerte, más sólida, de un proyecto, vamos a llamarlo latinoamericanista, trayendo a México a una mesa a la que no estaba acostumbrado México a participar. Insisto con esto, México, obviamente cualquiera que conozca México, es un país que exuda mundo latinoamericano, tradiciones indígenas, cultura extraordinaria, pero que al mismo tiempo estuvo siempre muy engrampada en su relación con Estados Unidos, incluyendo también la dimensión cultural, no solamente la dimensión económica y, sobre todo,
la dimensión geopolítica. El propio AMLO está haciendo un aprendizaje. AMLO conoce mucho mejor todo el sur de Estados Unidos, porque lo ha recorrido pueblo por pueblo, digo California, Arizona, Nueva México, Texas, etcétera, etcétera, hablando con cada uno de los mexicanos y chicanos de esa parte de Estados Unidos. Ha recorrido kilómetro por kilómetro y América del Sur no ha venido nunca. Nunca. Porque está también haciendo un aprendizaje y creo que la posibilidad que abrió este encuentro es que AMLO, y por lo tanto México y el México progresista, realmente aparte de ser tierra de exilios, tierra de asilos, que eso es siempre, insisto, un agradecimiento infinito, sea también un país que contribuya a penetrar de otro modo en una América Latina que requiere hoy reconstruir su trama progresista. Entonces, para mí el viaje tuvo ese caudal, los discursos de Alberto estuvieron signados por la idea de igualdad, por diferenciarse fuertemente de lo que ha sido hasta ahora un proyecto neoliberal que ha condenado sobre todo a América Latina a ser el continente más desigual del planeta. Y a mí me parece importante que en la puja interna que se da en el frente de todos, Alberto asuma, en determinadas circunstancias, un discurso más potente y más radicalizado. A mí me parece que la respuesta del martes a la mañana, en ese momento tan especial que es cuando López Obrador hace el conversatorio mañanero con los periodistas, en esa respuesta casi enojada de Alberto frente a lo que había sucedido la semana anterior en torno al Ministerio de Salud, el pedido de renuncia a Ginés y la prensa canalla y miserable y la oposición canalla y miserable tratando de hacer estragos en el interior de la vida social, política argentina, la respuesta contundente de Alberto estuvo ligada también a el efecto de ese encuentro con el México de AMLO, que es muy importante. Nosotros, creo que todos los que participan de este Zoom, nos sentimos identificados fuertemente con los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, nos sentimos identificados con un proyecto democrático popular que sea capaz de expandirse, nos sentimos identificados con la idea de un Estado que distribuya más igualitariamente los ingresos, nos sentimos identificados con un proyecto compartido de patria grande. La pelea que tenemos que dar hacia adentro del frente de todos tiene que ser una pelea que abra la discusión, que sea capaz de acompañar a Alberto en los momentos en que Alberto asume posiciones que son valiosas y también, por supuesto, criticar cuando pensamos que lo que está haciendo no es exactamente lo que deseamos o imaginamos que se debería hacer. Entonces, ahí me parece que está un punto que hay que vincularlo. Y lo vinculo, para no irme muy largo, lo vinculo también con 2 o 3 rasgos fundamentales de este año que se está abriendo. Por un lado, el tema de la vacuna. No es casual que alrededor del tema de la vacuna hoy se esté dando la disputa que se está dando. Es mucho más que la vacuna. Tenemos que entenderlo, es mucho más que la vacuna. No podemos perder de vista lo que significa la pandemia. A veces me da la impresión que lo olvidamos, que lo naturalizamos, que lo relativizamos, que imaginamos que en el interior de una pandemia se pueden hacer una infinidad de cosas que en verdad la propia experiencia de la pandemia al menos plantean como problemáticas, como difíciles. Salir de la pandemia, construir un sistema de protección, de cuidado y una vacunación que sea igualitaria y que se despliegue a nivel territorial en todo el país, es política, no solo políticamente, pero estamos hablando ahora de lo político, es políticamente decisivo, junto con, obviamente, un camino de mejoramiento y reconstrucción económica que tiene como condición de prioridad el mejoramiento del poder adquisitivo de los salarios. Si no, se produce una correlación entre recuperación económica y mejor distribución de la renta en la Argentina que permita que los salarios le ganen a la inflación, estaríamos yendo hacia un escenario electoral muy problemático. Estos 2 elementos para mí son decisivos en lo que se abre. Y paradójicamente, en el viaje a México también
se expresaron estos elementos. Se expresaron en los discursos de los presidentes, se expresaron en las gestualidades. Las gestualidades en política son fundamentales. La empatía, así como la empatía entre Chávez, Néstor y Lula es una pieza maestra de un giro histórico monumental, yo creo que la posibilidad de que se genere la empatía entre Alberto y AMLO irradia también sobre otro elemento muy importante. Yo tuve oportunidad, mientras tengo aparte son queridos amigos, de reunirme con Ricardo Patiño, ex canciller de Rafael Correa, y con Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea en el Ecuador. Y ellos sienten un enorme agradecimiento por el rol sistemático que Alberto ha ido teniendo en la generación de una posibilidad inmensa como puede ser el triunfo en Ecuador. Pero me aclaraba Gabriela que ellos no saben si inmediatamente después del triunfo ya van a estar en condiciones de regresar los exiliados, Rafael, Ricardo, Gabriela, porque lo que ha hecho Lenín Moreno para desarmar todo el sistema institucional ecuatoriano deja a la Argentina de Macri casi en una especie de rango menor, y que va a ser muy costoso y muy trabajoso, y necesitan el apoyo de México y de la Argentina. Necesitan el apoyo de México y la Argentina. Entonces, lo que quiero decir es que para mí vivimos un momento muy, muy desafiante. Yo entiendo y comparto muchos de los señalamientos críticos. Creo que en algunos casos hay como una hipérbole, hay una especie de mirada que está más ligada a una visión ideal de la realidad argentina que a lo que efectivamente está sucediendo en nuestro país, y el modo como podemos garantizar algo fundamental y para mí decisivo, que es llegar a octubre consolidando un triunfo electoral que relanzaría una cantidad de posibilidades que requieren, entre otras cosas, de mayorías parlamentarias consistentes también. Entonces, yo creo que, y voy cerrando mi intervención, yo creo que ya me olvidé lo que les conté al principio, porque en el medio tuve esta entrevista radial donde les tuve que contar de vuelta la cuestión, pero para mí hubo 2 o 3 momentos extremadamente conmovedores políticamente, conmovedores afectivamente. La política sin lo afectivo es una mierda, sin el entusiasmo no sirve para nada, y lo que uno tiene que reconstruir es entusiasmo, sentidos, convicciones y también afectos, ¿no? Que son claves en esto. Escucharlo a López Obrador narrando durante, no sé, media hora, 40 minutos, porque fue un momento casi mágico, frente al lecho de Madero, ¿no? Y la mirada de Emiliano Zapata, momentos claves de la Revolución Mexicana, me hizo pensar que no subestimemos el momento que estamos viviendo. Que gobierne López Obrador en México y que gobernemos nosotros con todas nuestras dificultades en la Argentina es algo fundamental y extraordinario, que tenemos que saber comprender, que implica también dificultades. López Obrador tiene muchos problemas. No es que sea todo soplar y hacer botellas. No es solamente el problema de Estados Unidos. Es el NAFTA. Es que México ha tenido que convertirse en el brazo ejecutor en el sur de México de la contención de los migrantes, con todo lo que eso significa de situación horrible y violenta. Y eso está en discusión en México también. Y cómo se logra avanzar en programas sociales, y ellos también tienen elecciones ahora, dentro de muy poco tiempo, donde hay mucha puja interna. Entonces me parece que en este plano, que Alberto, en su discurso, por ejemplo, en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, haya reivindicado profundamente a aquellos que encontraron en México su lugar de protección y cuidado, pero aquellos que representaban, no nos olvidemos, el exilio fue el producto no de la ingenuidad de los que luchaban solamente por el medio boleto estudiantil.
sino que fue el producto de grandes corrientes de izquierda, del peronismo revolucionario, de las utopías de transformación social en América Latina. Por lo tanto, una memoria que recupera ese pasado y lo instala en el presente, está poniendo en el presente, bajo nuevas condiciones, parte de ese debate también. Y que tengamos un presidente que lo reivindique, que lo resalte y que le agradezca a México de nuevo lo que México significó para miles y miles de argentinos y argentinas profundamente atravesados por lo que en aquella época era la pasión de la transformación del mundo, me parece que no es algo para nada menor. Y después, su discurso en un lugar muy emblemático, como yo les contaba, ahí en Iguala, aparte en un paisaje que transmitía algo muy profundo de una América Latina donde se cruzaba la historia de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, del pobrerío en general, y hablando de, y jugando con la historia, ¿no? Lo que había sido la independencia y lo que hoy era, obviamente, la necesidad de reconstruir un proyecto de independencia, de soberanía y de igualdad en nuestras sociedades. Yo reivindico como un momento importante para jugar también con la necesidad de la confluencia. Edgardo decía, hagamos confluir movimientos social, culturales, políticos que están conmoviendo a nuestra sociedad, con una, como planteaba Leopoldo, la necesidad impostergable de avanzar en una profunda transformación de la justicia. Agreguemos a eso, de nuevo, la mística de lo latinoamericano, la geopolítica como un elemento también importante en estos debates. Y por supuesto, no perdamos de vista lo que significa que la pandemia reabrió la posibilidad de que una parte significativa de la sociedad reconozca el valor del Estado como instrumento decisivo para darle sentido a una democracia social genuina en países como los nuestros. Entonces, estos elementos me parece que estuvieron en este viaje, como estarán otros que tienen que ver con otras cuestiones, discusión con los grandes empresarios, discusión con Slim, etcétera, etcétera, que son parte de todo esto que es el mundo complejo en el que vivimos. Eso por ahora. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta intervención tan profunda en la cual has tocado el reciente viaje de nuestro presidente al hermano país de México, y en el cual has tocado cuestiones que han sido de debate en la charla de hoy. Quería darle un comentario, no final, sino un comentario adicional a Edgardo. Edgardo. No, es un comentario semifinal. Nosotros nos hemos acostumbrado a nosotros mismos a ser muy respetuosos con los tiempos. Y a veces hemos recibido críticas, porque la gente se quiere quedar. A veces. Casi siempre. Entonces yo hoy quería abusar del tiempo y pedirle a Horacio González que nos haga un cierre de esta hermosa conversación colectiva. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Ya me estaba por ir a dormir, así que me parece que las dos exposiciones fundamentales, profundas, inspiradoras, pueden perfectamente relacionarse entre sí en lo que también se contraponen. El relato de Ricardo es el relato de un tema pendiente sobre el cual transitamos buena parte de nuestras reflexiones políticas durante años. ¿Cuál es la posibilidad de una unidad en América Latina que al mismo tiempo reconozca singularidades ostensibles? Y las de México y Argentina son bastante ostensibles en el plano cultural, sobre la propia historia, la relación con Estados Unidos. Pero quiero destacar de la exposición de Ricardo el hecho de que el encuentro de los dos presidentes es un encuentro no solo protocolar, pero el protocolo exigió fotos, etc. Hay una foto de Alberto Fernández mirando el famoso mural de Diego Rivera en el Palacio Nacional, no Andrés Rivera, como dice Página 12, confundiendo
confundiendo dos veces al escritor cordobés y el nombre del presidente mexicano. Más o menos. Pero quiero decir con esto que es la política pública. La política pública exige el conocimiento del drama cultural de ambos países. Política pública es pensar que las instituciones tienen su cara visible, su drama visible, como dice Ricardo, los discursos de los presidentes que se hacen frente a los mártires y a los iniciadores de la independencia de los países. Y ese es un aspecto político de dimensión fundamental para mí, porque no hay un discurso público, y la historia argentina lo atestigua, sin crear emociones públicas. Ahora, hay un gobierno secreto. Ese gobierno secreto obviamente no está en el encuentro entre dos presidentes y en el relato de ese encuentro tan fundamental, porque el relato no lo exige, pero lo que hizo Leopoldo es complementar, por eso decía que se complementan, el complementum oppositorum, digamos, relatando la contracara de los gobiernos, que es las formas operatorias del secreto político, del gobierno a la sombra, de los gobiernos subterráneos, que utilizan la justicia, los medios de comunicación, las finanzas y los servicios de inteligencia. Todo eso también me motivó un relato excepcional. Me parece que esta noche fue un relato excepcional de Ricardo y de Leopoldo, porque si no investigamos la historia de los servicios de inteligencia es muy antigua, y quizás el más antiguo del mundo moderno es la Ojrana, el servicio de inteligencia del SAR, que era muy experto y tenía la diferencia con los actuales servicios de inteligencia en Argentina y en Latinoamérica, que contaba con una profusión de intelectuales que al mismo tiempo en muchos casos eran militantes del partido bolchevique, por lo tanto eran dobles agentes, y en eso había una gran especialidad que está excelentemente relatada en dos grandes novelas que aunque quizás no vengan al caso, voy a citar. Son novelas de Joseph Conrad, del agente inglés, el agente secreto, y Bajo la mirada de Occidente. Es la historia de la Ojrana, a la que le sucede la KGB, que es otro gran modelo de inteligencia, el servicio de inteligencia inglés, el israelí, que aquí se mencionó varias veces, el Mossad, a los cuales la inteligencia argentina no les llega a los talones, o sea, si no es un elogio, al contrario, hasta podríamos alegrarnos, porque lo que tienen de sutil, la Ojrana era muy sutil, estaba, como digo, llena de... El partido bolchevique, cuando toma los archivos de la Ojrana, dice, nunca nadie contó mejor nuestra historia que el servicio secreto del SAR. Bueno, todo eso hoy está en la Argentina. Nadie cuenta mejor la historia de los movimientos sociales argentinos, que andamos peleando entre nosotros todo el día, que esta cantidad de abogados, bueno, son cosas que la mayoría de nosotros no sabíamos, las que contó Leopoldo con tanto énfasis. 300 abogados salidos de la Facultad de Derecho, hay que integrar la Facultad de Derecho a este examen, y el Leopoldo tiene que pensar si da las 3 materias que le faltan. O cómo las da. Cómo las da con esta crítica, porque en realidad ha sido tomado en los nervios de la sociedad, donde esa facultad tiene una importancia relevante por este tipo de operación del Estado secreto. Es el Estado que los presidentes deben conocer, y sobre todo en este caso hoy Alberto Fernández, deben conocer y operar desde arriba, porque uno prefiere que las masas se vuelquen desde abajo hacia arriba, modificando la estructura gubernamental, pero en este caso hay un poder que el proceso argentino tiene, y el Estado con Alberto está demorado en la toma de decisiones respecto a lo que involucran todas las operaciones del macrismo, que reproducen sin sangre, aunque hay alguna forma de la sangre, pero reproducen sin sangre la de la dictadura militar, los servicios de inteligencia del 601, que terminaban en operaciones que implicaban la desaparición de cuerpos. Hoy implica esa desaparición, implica otra cosa y es quizás menos grave, pero tiene gravedad desde el punto de vista de lo que se exhibe como democracia, republicanismo, simpatía por los líderes populares. Todo eso hoy está bajo la condición de que se examine con absoluto rigor, como hizo Leopoldo, el modo en que actúa este mecanismo en las sombras. Es un mecanismo que condiciona toda la vida social, la emotividad social, las conversaciones públicas, lo que se habla en televisión, la vida de las vedettes, la inflexión de los locutores de televisión, muchos de ellos acusando de servicio de informaciones a un periodista conocido.
que justamente investiga los servicios de informaciones, oficios riesgosos, pero si uno no se arriesga ahí, si no hay riesgo ahí, no hay grandes encuentros entre presidentes, grandes conmemoraciones épicas, tanto de las independencias de nuestros países como también de la vacuna. Si hay una épica y una emotividad, tiene que estar en el pinchazo que el enfermero le da el brazo a un hombre o a una mujer, sea la edad que tengan. Digo esto muy apresuradamente, porque en realidad falta un tono emotivo y de comunidad actuante a nuestras participaciones y a nuestra capacidad de intervención política, y sin sentimentalismo. Yo, por ejemplo, Mujica la tiene, pero es un sentimentalismo. Nosotros tenemos que tenerlo con sentimentalismo y también con la capacidad de crear en los hechos de la vacuna. Y digo esto muy al pasar, he leído una nota donde Rejón dice la vacuna socialista. Es apresurado decir que es socialista. Las vacunas son grandes laboratorios que también actúan en secreto, actúan con el espionaje. La aplicación puede tener efectos, no diré socialistas, puede ser exagerar, efectos comunitarios importantes. Es por eso que los últimos días atravesamos un episodio sumamente desagradable, donde es difícil pronunciarse, y los que lo hicimos con dolor también, pero que hay que analizar en relación a que hay cosas que no sabemos de cómo operan los medios, los servicios y los medios, y los estados atravesados por el secreto. El secreto es una reunión secreta. Cuando uno dice esto lo digo acá, pero en público no lo digo, ya está iniciando un mecanismo que puede terminar en redes majestuosas de intervención sobre la vida doméstica de las personas, crucificar personas. Esto es así desde muy antiguo. La Argentina, creo, y coincido con la esperanza que tiene Ricardo, tiene una gran posibilidad, aún con los conflictos internos que hay, aún con mediocridades que hay en el gobierno, no hay por qué no admitirlo ni reconocerlo, hay que estudiarlas y trabajarlas con respeto y sensatez, desde luego, pero eso también hay que decirlo, y combatiendo muy valientemente, como creo que se desprende de la exposición de Leopoldo, la grave situación por la que está atravesando toda Latinoamérica. Bueno, eso era nada más y agradezco que me hayan dado la palabra. Bueno, sería un sacrilegio, sería una actitud vanidosa agregar un cierre final. Sí quería agregar dos cuestiones. La primera, agradecerles muchísimo a Leopoldo y a Ricardo su presencia en la noche de hoy. La verdad que ha sido una velada de lujo. Desde aquí que organizamos estas charlas estamos profundamente agradecidos. Veo también que es un espíritu que se refleja en el chat. Obviamente invitarlos a ambos a que participen cuando gusten, desde ya que la invitación es totalmente extensiva. Quería hacer una mención especial para aquellos compañeros y compañeras que no pudimos escuchar el día de hoy: Ricardo Aronsky, Silvia Rosqués, Judith Said, a nuestro amigo el Bosnio de la MAC, a Pablo Fondevila, en fin, nombres que han quedado, imagínense los nombres que han quedado de lado o que no he podido escuchar ante semejante. García. Martín García también, su querido amigo Martín García de Radio Caput. Lo veo también a Guillermo Biersma, partener del directorio del Banco Nación. En fin, una larga lista de nombres propios que hablan también del desarrollo de este espacio. Pero bueno, sin quitarle más tiempo, quería saludarlos a todos y a todas para, bueno, invitarlos nuevamente a la semana que viene, y bueno, será hasta ese entonces. No, por mi parte, nada más que saludarlos y hasta el próximo jueves. Gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Un lujazo.